Bueno, muy bien, queridos hermanos, les invito a que vayamos a Filipenses, capítulo 1. Estamos en los primeros pasajes, en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Hemos dicho desde dónde la escribió él. Escribe esta carta desde la cárcel. Y lo primero que hace es saludar no solamente en nombre de él, sino también de Timoteo. Y saluda no únicamente a los hermanos de la iglesia, sino también a los siervos de la iglesia. Y él mismo se llama esclavo de los hermanos también. A nosotros nos queda fácil decir muchas veces, yo soy esclavo de Cristo, yo soy esclavo del Señor, porque es que da como que renombre en nuestro orgullo. Pero Pablo, junto con Timoteo, él mismo se dice, yo soy siervo de ustedes. Y miramos lo que es la traducción de esa palabra, yo soy esclavo de ustedes. Entonces, nosotros también fuimos llamados a ser siervos a los hermanos, a ser esclavos a los hermanos, a servirnos mutuamente. Porque Dios quiere que tengamos dos tipos de relaciones. Nuestra relación que tiene que ver con nuestros hermanos, nuestra relación vertical o horizontal, perdón, y nuestra relación vertical que es con Dios. Y no se aparta una de la otra. Tenemos que tener una relación con Dios, pero no podemos dejar de tener una relación con nuestros hermanos. Y eso es lo que Pablo hace en estos primeros capítulos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde termina su salutación, que fue lo que vimos hace 8 días. Pero hoy vamos a mirar 3 versículos únicamente también. Unos versículos cortos que son desde el versículo 12 hasta el versículo 14, donde ya Pablo comienza a expresarse con los hermanos y comienza a hablar de algo particular, algo que tiene que ver con él, algo personal. Es increíble cuando Dios permite que las cosas se alineen. Cada himno que podemos cantar hoy tiene mucho que ver con lo que el Señor está trayendo para nuestras vidas. Y solicitar al favor de que cantáramos nuevamente Noble Sostén por la profundidad de estas palabras. Lo que es Dios en nuestras vidas, la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Noble sostén de la esperanza mía, cantábamos. Y Pablo expresa estas palabras que nosotros cantamos, inspiradas a través de la misma escritura, porque no podemos cantar noble sostén de la esperanza mía si no tiene sentido escritural, si no es verdad. Pero encontramos esas verdades en las escrituras. Cristo es la esperanza de nuestras vidas. Él es nuestra ancla, una segura ancla del alma, dice la escritura. Pero miremos lo que dicen los versículos 12 y 14 del capítulo 1. Les invito allí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estas son las palabras de un hombre que estaba preso. Y como hemos hablado muchas veces nosotros, vamos a terminar hablando de nuestras aflicciones. Y está bien que hablemos de nuestras aflicciones. No se trata de que no le digamos a un hermano, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación, ore por mí. Pero Pablo, como apóstol del Señor, está llamando a los hermanos a un ánimo. ¿Para qué? Para que ellos sepan que lo que está sucediendo en su vida no paralizó el Evangelio. No sé si tal vez algunos, cuando fueron a visitar a Pablo, le dieron esa impresión. Estoy especulando únicamente. No sé si tal vez el que le fue a visitar le dijo, no, algunos hermanos se quedaron con las manos así en la cabeza diciendo, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Pues entonces Pablo les dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué es lo que a Pablo le ha sucedido? Uno se podría quedar con este pasaje y seguir de largo, pero no haría justicia a lo que Pablo está diciendo. Es por eso que necesitamos remitirnos a otros pasajes de las Escrituras para que sepamos qué fue o qué es lo que le ha sucedido a Pablo. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Pablo ahora o en este tiempo? Vamos a ir a Hechos, capítulo 21. Y voy a leer algunos pasajes, no podemos leerlos todos, de todo lo que Pablo vivió, pero vamos a mirar algunas circunstancias de las que Pablo nos está mencionando allí. Yo les invito a Hechos, capítulo 21. Y esto comienza a ser anunciado, esto que va a comenzar a acontecerle a Pablo fue anunciado proféticamente. Proféticamente se habla de lo que está sucediendo. Yo les invito a Hechos capítulo 21, versículo 10 en adelante. Y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogábamos, Lucas ahí involucrado, le rogábamos nosotros y los que en aquel lugar, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este es un hombre que tenía claro cuál era su servicio, de qué se trataba ser cristiano. No estaba a la moda, no se trataba de esto está bueno, esto de ser cristiano es chévere, ahora la voy a pasar bien. No, él sabía que ser cristiano implicaba un montón de cosas difíciles. Y más que Pablo, el Espíritu Santo. Pablo sabía lo que el Espíritu Santo revela a través de este profeta Ágabo, lo que iba a suceder en la vida del apóstol. Y de una manera visible a muchos hermanos y muy didáctica, se puede decir, le mostró a él y a los hermanos que estaban allí lo que iba a suceder, cómo lo iban a atar y cómo lo iban a llevar a Jerusalén y lo iban a entregar a gentiles. Y muchos de ellos comienzan a decirle: Pablo, por favor, sea prudente, Pablo, no vaya a ir por allá. Pablo, usted siempre lo mismo con usted, quédese quieto. Y él dijo: no lloren, no hagan eso. No se interpongan entre la voluntad de Dios con sus emociones. ¿Recuerdan quién hizo lo mismo con el Señor Jesucristo cuando él anunció que él tenía que ir a ser crucificado? Pedro dijo: no te acontezca tal cosa jamás. Yo no lo voy a permitir. Y Jesús le reprendió también. Le dijo: usted no puede meterse en medio de la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que las circunstancias están atadas también a la voluntad de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que nuestro tema tiene que ver hoy con las circunstancias del Evangelio. O el progreso del Evangelio en medio de las circunstancias. Usted puede tomar el título que más le convenga. Pero la verdad es que las circunstancias que muchas veces ocurren en la vida de una persona, muchas veces lo que hacen es detenerle. Pero porque tal vez no ha comprendido
que en medio de esas circunstancias Dios es el que está allí para llevarle a algún lugar, y ese lugar es la voluntad de Dios. También Pablo, o el libro de Hechos, nos menciona diferentes circunstancias que él vivió. Versículos 27 al 36, por ejemplo. Vamos un momentico allí. Versículo 27 dice, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a un griego en el templo y ha profanado este santo lugar. Y allí comienza a cumplirse lo que se había dicho que iba a pasar en la vida del apóstol. Allí comienza a suceder entonces. Y Pablo es arrestado injustamente. La escritura menciona que sí, que justamente había estado con un griego allí, pero no lo había llevado al templo. Se aclara que él no había hecho eso. Es más, versículos anteriores a él le habían dicho, para no tener inconvenientes, para no traer problemas, usted lo que va a tener que hacer es raparse, tomar a los que están con usted, también hacer unas ciertas cosas. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas con lo de la circuncisión. Pablo dijo, listo, no hay problema, vamos a hacerlo. O sea, Pablo no era que fuera un alborotador. Y como era un alborotador, entonces cada ratico se metían problemas. Y de él tenemos que aprender a nosotros como creyentes a que Dios no nos llama a ser unos alborotadores. Entonces nos vamos a parar frente allí a la iglesia del parque y vamos a gritarles un montón de cosas porque es que el Señor a nosotros nos mandó a que sufriéramos por él. Eso no es lo que Pablo estaba haciendo. No era un alborotador. Pablo realmente lo que estaba haciendo en aquel lugar era hablando del Señor Jesucristo en las plazas y discutiendo con muchos dentro de las sinagogas, porque era costumbre, era común, no era simplemente un tema de alboroto. Pero algunos dijeron, lo callamos como sea, lo vamos a callar como sea. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Incitar al gobierno contra él, incitar al pueblo contra él, y entonces lo arrestan. Allí encontramos ese arresto injusto, y allí comienza Pablo a padecer muchas cosas. En Hechos 22 al 29, Pablo apela a su ciudadanía romana al ser injustamente tratado. Eso lo van a encontrar ustedes allí en Hechos capítulo 22. En Hechos capítulo 23, versículos 10 al 11, el Señor lo anima. Es necesario que testifique también en Roma. En Hechos capítulo 24, versículos 24 al 27, preso en Cesarea, testificante Félix por 2 años. En Hechos 25, del 6 al 12, apela a César para ser juzgado en Roma. En Hechos 27, versículos 13 al 14, sufre un naufragio junto con los que estaban allí, pero Dios preserva sus vidas. En Hechos 28, del 16 al 31, en arresto domiciliario en Roma, predica con toda libertad también. Y todas esas cosas las pasó no como si estuviera viviendo en unas vacaciones. Era un hombre que estaba siendo preso, que estaba siendo llevado en cadenas, que de hecho cuando llega a Roma le pusieron a uno ahí al lado para que lo cuidara. Bueno, le vamos a dar cierta libertad, pero va a tener siempre ahí quien no vaya a estar vigilando. Y Pablo le expresa a los hermanos en Filipo, todo esto me aconteció para el progreso del Evangelio. Todo esto sucedió para el progreso del Evangelio. Hay un testimonio muy hermoso de parte de Pablo que sí les invito a que vayamos allí, que es la segunda carta a los Corintios.
La segunda carta de Pablo a los Corintios nos dice algunas cosas que sucedieron también en su vida. Tiene un tono diferente al de Filipo, ¿no? De la carta a los Filipos. La carta a los Filipos es una carta que está animando, que está consolando, es una carta que está diciendo, hermanos, vamos adelante, ¿sí? Pero en esta carta, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, es una carta en la que él está presentando también defensa de su apostolado. Y él está diciendo quién es y dónde está parado. Y él está diciendo ustedes o algunos, por carta dicen él es muy duro. Él sí sabe escribir. Nos da unos cachetadones, ese Pablo, pero cuando viene, no, me da lástima. Cuando veían a Pablo, muchos decían, ese es el que escribe esas cartas. Ay, no, usted le tiene miedo a nada. Así lo veían a él. Y entonces él dice, pues les voy a decir quién soy. Les voy a mostrar. Y ustedes han tolerado, aquí en el capítulo 11, del versículo 16 en adelante, Pablo le dice a los hermanos, ustedes han tolerado a otros que vengan y les den hasta un evangelio diferente. Han tolerado a otros que los esclavicen. Han tolerado cosas que, es decir, Pablo dice, ¿qué les pasa? Han tolerado unas cosas que realmente no tienen sentido. Y les dice, hermanos, yo he estado entre ustedes con muchas debilidades, con muchas necesidades, pero no me he aprovechado de ustedes. Se ve que Pablo a los hermanos en Corinto no les recibía como que ni plata. Él sabía por dónde iba la agua del molino. Y entonces los de Macedonia, o sea, los de Filipo, habían estado proveyendo también para él estando allá, sirviendo en Corinto. En pocas palabras, ellos decían, ustedes no tienen de qué quejarse de mí. Y sin embargo, están escuchando a otros para no escuchar la verdad. Y miren lo que entonces dice el versículo 23 en adelante del capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Esos que les hablan y que los están convenciendo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y comienza a decirles, miren mis circunstancias. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de gentiles, peligro en ciudad, peligro en los desiertos, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y les pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, vuelvo a leer el versículo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Otro de los testimonios
que Pablo está brindándole a los hermanos y diciéndole, es decir, yo no he pasado una vida cristiana de lujo. No se trata de que yo vaya en coche, que la esté pasando lo más de bien. Yo he sido un hombre azotado por causa del Evangelio. Y vuelvo a decir, Pablo no fue azotado porque haya sido un hombre que hacía escándalos y que se oponía a la ley. Y que si a él le decían, venga, hágame el favor y no haga esto, él no simplemente decía, ¿y por qué? Y si no quiero, sino que realmente él estaba hablando de Cristo y por encima de esas autoridades, pues estaba la autoridad de Cristo, estaba la autoridad de Dios. Pero lo que también la Escritura nos muestra es que fue un hombre que respetó, siempre respetó. Cuando estuvo en Atenas y predicó el Evangelio en medio de ellos, no les dijo, ustedes unos idólatras que se van a morir y se van a ir para el infierno si no rompen todas esas estatuas que tienen ahí. Eso no fue lo que él les dijo. Él les dijo, pasando por vuestros santuarios. Todas las circunstancias que vemos del apóstol Pablo nos pueden enseñar a nosotros cómo deberíamos de vivir nosotros en medio de las circunstancias. Porque es a través de estas circunstancias que Pablo ha demostrado en quién es que él ha creído. Y por qué razón las circunstancias han llegado a su vida y él las ha aceptado de esta forma. El apóstol Pablo entonces nos menciona estas cosas que le han pasado. Y entonces en el versículo 12 podemos encontrar nosotros el propósito de las pruebas. Volvamos allí a la carta de Pablo a los filipenses. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que le está sucediendo a Pablo se alinea con lo que te sucede a ti cuando él dice lo que me sucedió a mí, Pablo hablando, esto ha servido para que el Evangelio avance. ¿Qué cosas han estado sucediendo en tu vida que han ayudado para el progreso del Evangelio? O más bien hemos agachado la cabeza por causa de las circunstancias y estas no nos han llevado más bien a hablar entonces de Cristo. Cuando hemos tenido que visitar a algunos hermanos al hospital, no podemos callar de Cristo. Y con las personas que nos encontramos y tenemos la oportunidad, lo primero que tenemos que hacer y es un empuje que no nos lo da la carne, el mismo Señor, tenemos que hablar de Cristo. Venga, lo acompaño, oremos. Pablo no perdía el tiempo. Yo solo hablar hermanos en Cristo. Si usted no ha conocido a Cristo, si Cristo no es su delicia, si Cristo no es su Salvador, si Cristo no es su Señor, obviamente no vamos a poder comprender el anhelo y el deseo que tenemos por mencionar a Cristo. Necesitas verte 2 segundos en el infierno para que entiendas la necesidad de Cristo. Te garantizo que 2 segundos en el infierno sería suficiente para que quisieras reconocer la necesidad de Cristo en tu vida. Pero aquellos que conocen la obra de Cristo, como Pablo lo menciona, Pablo dice, lo que me ha sucedido, lo dice con ese tono de alegría. Quiero, hermanos, que sepan que lo que me ha sucedido, eso ha sido una belleza para el Evangelio, no para él. ¿Se dan cuenta que no se trata de él? Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha sucedido me ha ayudado a verme famoso aquí en la cárcel. Ahora yo soy el, no, mire, a mí me tienen, usted viera, ellos saben yo cómo hablo de bien, ellos saben la oratoria que tengo, ellos, más de uno me contrata para que yo le escriba cartas. No se trató de Pablo.
Lo que él dice ahí en ese versículo 12 es que esto ha sido para que el evangelio sea anunciado. O sea, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Cristo. Pablo en otras partes dice, vienen otros a predicarles otro evangelio. Y es que otros venían a predicarles la circuncisión, otros venían a predicarle a otros dioses, otros venían a predicarle la salvación por obras, otros venían a predicarle entonces la prosperidad. Y en eso sí, hay que poner cuidado porque es que el Señor te tiene para grandes cosas. Dios me está hablando, me está mostrando que Él te tiene para grandes cosas. Y entonces eso sí hay que ponerle harto cuidado. Pero Pablo no hacía otra cosa sino hablar de Cristo y este crucificado. Esa es una maravillosa verdad. Cuando nosotros vemos esas cosas que suceden en la vida de un hombre como Pablo, como él mismo decía, débil, y lo reconoce. A los hermanos en Corinto no le dicen, mira, ¿qué les pasa? Miren, yo tengo mi fuerza, ¿no? Dice, sí, es verdad, soy débil. Pero mi fortaleza, no voy a ir con mi fortaleza, voy a ir con las armas del Señor. Y es allí donde Él dice que Él va a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es en la fuerza de Cristo en que un creyente vive. Lo primero entonces que vemos es el propósito de las pruebas, que el Evangelio sea anunciado. Queridos hermanos, ¿tienes pruebas? Que Dios permita que tus pruebas te hagan hablar de Cristo. Lo que estés pasando en tu casa, con tu familia, que sea un motivo para decirles, Cristo es suficiente, claro que sí. Lo segundo que vemos allí en estos pasajes, versículo 13, el testimonio en medio de las pruebas. Miren entonces lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Comenzaron a ver, aún los de la cárcel, los de ese recinto donde lo tenían, veían a Pablo. Tal vez, tengo que especular la situación de los carceleros de aquel tiempo. Tal vez en aquel tiempo muchos de los que entraban allá a la cárcel maldecían por la poca comida que les llevaban. Gritaban, se desesperaban y querían golpearse contra las paredes, contra las rocas, porque no les llevaban agua. Maldecían a los guardias porque los golpeaban. En un tiempo en que el Señor me permitió estar 3 segundos, un poco de tiempo en algo parecido a una cárcel, yo quedé asustado de lo que hacían otros. Muchos de ellos tenían que cuidarlos porque si no se colgaban. Desesperados. ¿Cuántas personas que han sido privadas de la libertad? Hay que cuidarlas de ellos mismos, que no se hagan daño, o cuidar a otros presos que no le vayan a hacer daño a otros. Porque el encierro desequilibra a cualquiera. Pero lo que se ve es que el evangelio estaba siendo testificado, no el sufrimiento de Pablo, no el venga, pero es que a mí me parece que ese hombre está aquí injustamente. Yo pienso que deberíamos de hacer algo. No. Ellos comenzaron a escuchar de Cristo. ¿Cómo es? ¿Qué pasa cuando hay circunstancias difíciles en tu vida? ¿Cómo te quejas? ¿O a quién acudes? ¿O te minimizas en medio de la iglesia si las cosas no se dicen y no se hacen como tú dices?
o porque no me saludaron como yo quería que me saludaran. Nosotros no sufrimos ni un cuartico de lo que este varón ha sufrido. Pero las circunstancias que estamos viviendo de libertad, de paz, no la paz de la que nos hablaban esta mañana, sino esa tranquilidad de que nadie se mete con nosotros, ¿no será que muchas veces hace que nos quedemos callados acerca del Evangelio y no testifiquemos? Aquí las circunstancias de Pablo eran circunstancias adversas, pero circunstancias son circunstancias. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Serán favorables? Si las circunstancias que tienes son favorables, ¿te están sirviendo para la predicación del Evangelio? O si son adversas, ¿te están sirviendo para predicar el Evangelio? O como cualquier otro preso te quejas, o como cualquier otro que tiene abundancia te olvidas. Aquí en este caso, habla de las circunstancias difíciles, pero tenemos que ser sinceros, no tenemos esas circunstancias nosotros. Tal vez enfermedades, virus que vienen y van. Tenemos familiares y amigos enfermos que nos dan mucho dolor, que estén así, claro que sí. ¿Qué hacemos con esas circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias que te están llevando o que estás llevando en este momento en tu vida? ¿Son para hacerte flojo? ¿Son para hacerte desentendido de la obra? ¿O son más bien para el bien del Evangelio? Se ve que las circunstancias de los hermanos en Macedonia eran muy diferentes a las de Pablo, porque de Macedonia le mandaron una y otra vez para las necesidades del apóstol. Entonces las circunstancias buenas que los hermanos estaban viviendo las estaban utilizando ¿para qué? Para ayudarle al hermano que no tenía. Entonces, no se trata de la circunstancia, se trata de la motivación en medio de las circunstancias. ¿Qué es lo que me está motivando mi vida? Y Pablo está diciendo entonces, a mí no me motiva lo que estoy viviendo, a mí me motiva es Cristo. Cristo es mi motivación. Lastimosamente, a nosotros muchas veces se nos motivan las circunstancias, dependiendo del clima, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que tenga o de lo que no tenga. Pablo no tenía. Y Pablo, aún así, fue una bendición para muchos en la cárcel. Alguien decía lo siguiente, queridos hermanos, nunca un cristiano va a poder decir que no tengo. Es que no tengo nada para darte. Siempre hay algo para dar. Una palabra verdadera de exhortación, sincera, un abrazo de verdad, una compañía real, no con doble intención. Siempre el creyente está capacitado para dar algo. Mucho más que eso que da es Cristo. Por eso Pablo le dice allí en el versículo 13. Todo el pretorio, todos los de la cárcel, los guardianes, el jefe de la cárcel. Cada vez que yo tenía la oportunidad, Cristo murió por ti. Cristo murió por tus pecados. Él siempre testificó de Cristo. Y todos sabían del preso Pablo, el evangélico ese. Yo no le he visto al evangélico. Qué maravilloso apodo, porque era un verdadero evangélico. Hoy da vergüenza que le digan a una persona evangélica,
Porque cuando lo tienen así, lo tienen de una manera despectiva, porque ese evangélico es el peleonero del barrio. Es el que saca la basura y se la tira al vecino al frente. ¿Y saben qué dicen los demás? Es que ese evangélico de que más cansón. Qué tristeza que se mezcle una palabra tan hermosa como evangélico con una actitud no cristiana. No tiene coherencia. La palabra de Dios nos llama a nosotros a que los de afuera vean nuestro buen comportamiento y glorifiquen a Dios por ello. Ustedes se imaginan nosotros saliendo aquí al frente de nuestra casa y tratando mal a todo el mundo y gritándoles que por qué nos tiran la basura ahí y luego el domingo nosotros aquí. ¿Qué testimonio? Más bien el Señor nos ha permitido hacer las cosas en silencio. Barrer, recoger, ya. Por causa del testimonio. Pero no de nuestro testimonio, nosotros vamos de acá y ya. Pero es que es Cristo a quien nosotros estamos representando. Y por último, queridos hermanos, en el versículo 14, el impacto en los creyentes. ¿Qué hicieron las circunstancias en la vida de Pablo? Versículo 14, un impacto profundo en la vida de los creyentes. Esto atrás, en la vida de los no creyentes. Aquí adelante, en la vida del creyente. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Queridos hermanos, es impresionante cuando uno ve a un hermano en Cristo, en medio de su dolor, de su sufrimiento, hablando de Cristo. Y tengo que hablar también de un hombre hoy en día, Luis Fernando, de la iglesia allí en La Ibra. Un hombre con un cáncer muy avanzado. Y en el hospital, con dolor, predicándole el evangelio a las enfermeras y a los médicos, hablándoles de Cristo, a sus familiares cuando iban y lo veían allá. Ustedes lo veían a él con sus cuencas profundas, delgado, tremendamente débil, diciéndole con voz cortada, con una voz que no le podía salir bien: Cristo es la mejor elección. Cristo murió por ti. Cuando yo vi a ese hombre haciendo eso, me dio vergüenza. Tengo que salir a predicar el evangelio. Si lo hace él, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo eso cuando los hermanos iban y lo visitaban y llegaban allá a la cárcel a visitarlo. Por favor, ¿dónde está Pablo? El preso allá sí, mire, él está allá en la plaza, está por allá. Creo que está hablando algo como raro, él está por allá predicando otra vez. Ay, gracias, lo dejan seguir. ¿Y él qué está haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Con un grillete, así. Flaco. Con debilidad. Diciéndole: Cristo es el que me fortalece. Es la contradicción maravillosa de los siervos de Cristo. Y lo puedo decir así, es una contradicción, porque nuestra debilidad se puede ver. Pero le decimos: es que no es nosotros, no le predicamos nuestra fuerza, les predicamos es aquel que murió y resucitó para darte vida eterna. Esa es la verdad que te predicamos. Y es lo que Pablo está diciéndole aquí a los hermanos. Entonces, tres cosas centrales, queridos hermanos. Tres cosas centrales. Las circunstancias adversas son usadas por Dios para el avance del evangelio. Dos, un testimonio fiel en medio de las pruebas abre puertas inesperadas. Tú no sabes
si al dar un testimonio en medio de las circunstancias difíciles con el policía, con el gobierno, con la ciudad, con el pueblo, con lo que esté pasando, haga que personas digan, este tiene algo raro diferente al resto evangélicos que he conocido. Y 3, el sufrimiento cristiano puede fortalecer a la iglesia y animar a otros. El sufrimiento del creyente en Cristo. Hermanos, nosotros podemos saber que Cristo Jesús fortalece nuestras vidas. Y tal vez esto nos lleve solamente a pensar en aquellos que sufren por el Evangelio. Y diga, no, el otro se la buscó. Mira, ¿qué hace? Nosotros no fuimos llamados a una discriminación de esa manera. Oremos por los hermanos que están padeciendo dificultades por causa tal vez de sus propias malas decisiones. Tengamos misericordia de ellos. Misericordia quiere, dice el Señor, y no sacrificio. Necesitamos volcarnos al amor, al verdadero entendimiento de nuestros hermanos. Animarnos unos a otros a que, venga, vamos a salir juntos a hablar de Cristo. Me anima cuando veo a mis otros hermanos, me anima cuando veo a mi hermano diciendo, pero venga, tenemos que hablar de Cristo. ¿De qué nos sirve solamente mucho hablar y hablar y hablar y Cristo por ninguna parte? Nos invitaron a un lugar de aquí mismo de la alcaldía. Algo que se conoce aquí como, ¿cómo es que es? Algo de las libertades religiosas. Departamento de las libertades religiosas. Entonces invitaron a todos los pastores de Quimbaya y estuvimos por allá en Panaca. Tuvieron toda la reunión, hablaron de todo lo bueno que el Señor permitía, bueno, ni siquiera lo nombraron, de todo lo que las iglesias estaban haciendo y lo bueno que resultaba para la sociedad y para el pueblo que la iglesia estuviera presente haciendo cosas. Tristemente, queridos hermanos, no una oración. Tocó al final decir, vengan, si oramos. Y me dijeron, pues, no tiene sentido que nos reunamos los pastores a un lugar y no oremos ni siquiera. Cristo no fue mencionado. A eso es lo que nos quiere llevar la sociedad, a que seamos simplemente un club, que nos hagamos, perdónenme la expresión, que nos hagamos pasito, que no nos pisemos las mangueras. Eso es la tolerancia que esta sociedad quiere. ¿Por qué Pablo terminó en la cárcel? Porque él tocaba fin. Quedamos aterrados junto con nuestro hermano Juan Carlos de lo que ellos quieren que nosotros seamos a nivel de iglesias. Vengan, pero no hablen de pecado, no hablen de Cristo, orar, no. Cada uno respetémonos y no pasa nada. Si nosotros vamos a un lugar y no podemos representar a Cristo, simplemente lo tomamos como lo tomamos ese día. Vamos a disfrutar a los animalitos que Dios creó, vamos a ver y a pasarla rico y ya. Pero de ahí a poder decir, uy, ese día, mire, gloria a Dios, pudimos testificar de que no hubo manera. Qué triste que eso es lo que está sucediendo y que muchas iglesias lo están permitiendo. Una cosa, queridos hermanos, es tener respeto por la creencia de otro, y otra muy diferente es no enseñar la verdad. Muy diferente. Pablo era muy respetuoso, sí, pero enseñó a Cristo, enseñó la verdad. Eso lo llevó a la cárcel. Que las circunstancias que estés viviendo no sean un impedimento, sino al contrario, una plataforma para predicar a Cristo.
que si estás padeciendo dificultades en tu vida, acércate a los hermanos para recibir ayuda en oración. Y agradécele al Señor para que los demás también sean agradecidos y vean ese ejemplo. Si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy te invitamos a que reconozcas a Cristo, a que reconozcas tu pecado delante de Él, antes de que sea tarde, queridos hermanos.